hacia una antología de primeros escritos en Norteamérica. Soy Nicolás Toscano Liria, profesor jubilado de St. John's University en Nueva York. En las últimas décadas, tanto en el mundo de habla inglesa como en el de habla española, ha habido un despertar del interés por el estudio de aquellos documentos olvidados o poco estudiados, intencionadamente o por negligencia, que recogen el pasado histórico y literario de los hispanos en Norteamérica. Las nuevas tecnologías han facilitado la digitalización de documentos poco accesibles, de ediciones agotadas de libros antiguos e incluso de manuscritos inéditos, y la acelerada utilización del Internet, o como la llaman los mexicanos, la telaraña mundial de comunicaciones, los ha puesto al alcance de la mano de todo aquel que desee utilizarlos. En los Estados Unidos ha habido un resurgir de la labor de traducción de estos textos, que contrasta con la lentitud del mundo hispano para ofrecer reediciones de libros agotados que hoy día pueden ser fácilmente conseguidos en su versión inglesa. Esta nueva tendencia subvierte la actitud política de los Estados Unidos en la época subsiguiente al Tratado Guadalupe Hidalgo, en que se llegó incluso a quemar documentos españoles de Nuevo México a fin de borrar el pasado hispánico de esta región y crear en ella un nuevo mundo anglosajón a su imagen y semejanza. El proyecto Historias Paralelas ha unido a la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca del Congreso en Washington para facilitar algunos de estos documentos esenciales a todo aquel que tenga una computadora. El proyecto Colecciones Mexicanas, basta con poner estas dos palabras en el buscador Google, abre las puertas al lector directamente a la edición facsímil de multitud de documentos de la colección franciscana, con los documentos oficiales del virreinato, convirtiendo en paleógrafo a todo aquel que desee ejercer esta labor. La encomiable y expansiva labor de la biblioteca virtual de la Universidad de Alicante, Cervantes Virtual, ha puesto a la disposición de todo el mundo documentos y libros de difícil acceso por medio de su colección americana, que más adelante detallaremos. El proyecto Gutenberg consiste en ofrecer en versión original múltiple y disponible para ser descargada en el ordenador obras maestras de la historia y la literatura universal, entre las que se encuentran no pocas obras clásicas españolas e hispanoamericanas. De hecho, el buscador Google pone a disposición del público una multitud de obras digitalizadas, principalmente clásicas, con frecuencia de rara disponibilidad. Basta con seleccionar la búsqueda de la sección de libros completos, Books en inglés, para encontrarse con valiosísimos libros que pueden gratuitamente ser descargados en la memoria del ordenador. Y pongamos como ejemplo la colección de documentos inéditos para la historia de España. De creación reciente, en el año 2009, es la Biblioteca Digital Mundial de la UNESCO, de asombrosas repercusiones. Se puede hallar en ella la cosmografía de Pedro de Medina, el manuscrito. La Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano es un esfuerzo conjunto de las bibliotecas de América y la península ibérica. Mediante ella podemos acceder a los manuscritos del doctor Pedro Fernández de Pulgar, canónigo de la Catedral de Palencia, último cronista oficial de Indias, de los 13 que hubieron. El Archivo de Indias, pionero de la digitalización, celebró desde el 19 de septiembre hasta el 9 de febrero del 2013 una exposición sobre el Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur, para conmemorar el brillo en la mirada ante la contemplación de los mares del sur por Vasco Núñez de Balboa hace 509 años. Las grandes bibliotecas de todo el mundo no se tienen ya por grandes si no tienen una sección de documentos y temas y libros digitalizados. Valgan como ejemplo, aparte de las ya citadas,
el Archivo de Indias de Sevilla, la Biblioteca Nacional de París, la Biblioteca Pública de Nueva York o la Biblioteca Real de Copenhague. Contrasta esta dinámica con el postulado axiomático de muchos norteamericanos que aseguran que los Estados Unidos comenzaron con la llegada del Mayflower a la roca de Plymouth e intencionadamente olvidan la llegada de Juan Ponce de León a la Florida el día de Pascua de 1512. Algunos piensan que en 1513. Y los 108 años que precedieron a la llegada y el asentamiento permanente del mundo anglosajón en Norteamérica. Olvidan también que durante este periodo de más de un siglo llegaron a Norteamérica en lengua española el alfabeto y la literatura, dando carta de naturaleza a una lengua que sigue manifestándose llena de pujanza, 500 años después, tanto en su forma oral como escrita. Conviene recuperar este predio cultural hasta ahora omitido o superficialmente estudiado en Norteamérica, tanto en los programas de estudio de bachillerato como en los universitarios, mediante la creación de cursos sobre los primeros escritos españoles en las tierras norteamericanas. La reedición de obras agotadas y no publicadas desde hace décadas e incluso siglos, la edición y publicación de los numerosos manuscritos inéditos que se encuentran disponibles en los archivos y la compilación en antologías en lengua española e inglesa de los textos de mayor interés a fin de ponerlos al alcance tanto del lector hispano como del anglosajón, que no tenga intención de acercarse al tema con la minuciosidad del investigador o del estudiante graduado. Convendría establecer en estos cursos con claridad la distinción entre la etapa del virreinato y la etapa de la colonia. Con frecuencia se olvida que el asentador y descubridor, el fraile y el caballero, son figuras que trasplantaron una identidad de raíces medievales a esa tierra incógnita, a la que aportan lo que de bueno y de malo tienen el Renacimiento y el Barroco europeo. Tanto la literatura como la historia del virreinato corresponden a la etapa de la dinastía de la Casa de Austria. El cuestionamiento que trae consigo el neoclasicismo, la ilustración, el empirismo, cuestionamiento de los axiomas religiosos y los embates contra el ancien régime que culminan con la revolución en Francia y con el proceso de autogestión tanto en América como en España, y en contra del absolutismo real y del despotismo ilustrado, encajan más con la etapa del liberalismo económico del siglo XVIII, que utiliza el concepto de colonia y colonialismo, hasta entonces inexistente en las referencias históricas del mundo hispánico. Es un concepto traído de fuera, estado en la etapa de la dinastía de la Casa de Borbón. Limitemos este breve estudio a esta primera etapa virreinal, a fin de establecer que el alfabeto y la palabra escrita llegó a Norteamérica en lengua española. Pongamos en nuestra lista de lecturas, en primer lugar, aquellas obras escritas durante los 108 años anteriores a la llegada del Mayflower. En segundo lugar, mencionemos algunas de las obras imprescindibles escritas con posterioridad. Constituye esta primera literatura la cartografía y sus manifestaciones en planisferios y mapas del orbe nuevo, derroteros de mar y de tierra, cartas e informes de secretarios de cartas reales, sacerdotes, oficiales, soldados de a pie, asentadores y cautivos, sobre todo, triunfan la relación y el memorial, enviados con frecuencia al virrey, al Consejo de Indias o a algún noble, a los priores de las órdenes monásticas, al rey, al emperador e incluso al papa. En su mayoría son obras que manifiestan el asombro ante lo nuevo, que revelan con transparencia la subjetividad del narrador y que tienen la fuerza del valor testimonial de un testigo presencial de un momento histórico sin precedente. Al igual que en la Edad Media española, literatura e historia convergen en un mismo cauce y del mismo modo constituyen las primeras letras de Norteamérica. Además de la primera narración, también en esta época preinglesa fueron escritas la primera biografía, el primer poema épico, el primer libro bilingüe, el primer libro de lingüística, el primer libro religioso, el primer libro de deportes, la primera representación dramática.
De lectura aconsejable serían las obras siguientes. Antes del Mayflower. Sobre la Florida, los naufragios y comentarios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de 1542. El memorial de Gonzalo Solís de Meraz, pariente cercano de Pedro Menéndez de Avilés. Los mártires de la Florida de Fray Luis Jerónimo de Oré, en 1617, publicado en el Perú por una peruana, precisamente Raquel Chan Rodríguez. Historia narrada de la actividad misionera de jesuitas y franciscanos en la Florida, con detallada explicación de los esfuerzos misioneros en San Agustín, en Guales, Georgia, en la región de Ajacán, en la bahía de Chesapeake y en Apalachí, al oeste de la Florida. La Florida de Fray Alonso de Escobedo. Tan solo existe una edición parcial de esta extensísima obra y una edición preparada por la señora Sununu en la década de los 90. Digo aquí aún inédita, pero se hizo una edición parcial por la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Confesionario en lengua castellana y timucuana del padre Francisco Pareja, publicado en México en 1613. La gramática de la lengua timucuana, publicado en México en 1614, del padre Francisco Pareja. El catecismo en lengua castellana y timucuana, de 1817, del padre Francisco Pareja. El Fidalgo de Elba publicó la expedición de Hernando de Soto a la Florida, descubridor del río Mississippi, en el cual está enterrado, publicado en Madrid en diversas ediciones, pero nosotros hemos utilizado la de 1965 de Espasa Calpe. Luis Hernández de Heredia, de Viedma, Relación de la isla de la Florida, colección Muñoz, tomo 81, en documentos inéditos del Archivo de Indias. La Florida del Inca, historia del adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitán general del Reino de la Florida, y otros heroicos caballeros españoles y indios. Lisboa, Pedro Krasbeck, del Inca Garcilaso, 1605. Aun cuando el Inca Garcilaso nunca estuviese en territorio norteamericano, tomó en ocasiones casi literalmente algunas de las narraciones traídas por testigos presenciales. Este es el caso de la dramática descripción de la muerte y sepultura de Hernando de Soto en el río Mississippi, descrita por dos soldados de a pie, Alonso de Carmona y Juan Coles. Juan Pardo y sus exploraciones desde Santa Elena a las montañas azules de las Carolinas de hoy, norte y sur. Fray Andrés de San Miguel, relación de los trabajos que la gente de una nao llamada Nuestra Señora de la Merced padeció y de algunas cosas que en aquella flota sucedieron. Magnífica descripción de un huracán asombroso que ocurrió en las costas de la Florida y del que se salvaron muy pocos, y una preciosa descripción muy positiva de los indígenas de la costa este de la Florida. Sobre Nuevo México hay que mencionar tres textos, aunque hay otros muchos, pero estos tres son esenciales. Las 7 ciudades de Cíbola del Fray Marcos de Niza, en 1539. La relación de la jornada de Cíbola, compuesta por Pedro Castañeda de Nájera, en 1540, soldado de a pie. La historia de la Nueva México, de Gaspar Pérez de Villagrá, 1610. Primer poema épico y escrito en verso, estilo barroco. California y Arizona. El diario de Sebastián Vizcaíno, en 1602-1603. La relación de la jornada que hizo el general Sebastián Vizcaíno al descubrimiento de las Californias en el año de 1602, por mandado del señor excelentísimo conde de Monterrey, virrey que era de la Nueva España, escrita por Fray Antonio de la Ascensión. Relación breve en que se da noticia del descubrimiento que se hizo en la Nueva España, en la Mar del Sur, desde el puerto de Acapulco hasta más adelante en el Cabo Mendocino, en que se da cuenta de las riquezas y buen temple y comodidades del reino de California, de cómo podrá su majestad a poca costa pacificarle y incorporarle en su real corona, y hacer que en él se pedrique el santo evangelio,
por el padre Fray Antonio de la Ascensión, religioso carmelita descalzo, que se halló en él y como cosmógrafo los demarcó. Después del Mayflower hay que mencionar, aunque hay muchísimas cosas, hasta 1822, año en que se entregó a México, y en México se siguió escribiendo hasta la entrega a Estados Unidos de un 60% del territorio mexicano a los Estados Unidos con motivo del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Después del Mayflower, el memorial de Fray Alonso de Benavides, escrito en 1630, una segunda edición en el 34. Derrotero y diario de Fray Francisco Atanasio Domínguez, Fray Francisco Silvestre Vélez de Escalante, 1776. Primeros exploradores de Colorado, Utah y partes de Nuevo México. Cruzaron 2 veces el río Colorado, su gran cañón. Relación histórica de la vida del venerable padre Fray Junípero Serra de Fray Francisco Palou, su acompañante y amigo. La primería alta del padre Eusebio Quino, fundador de misiones en Arizona y Baja California. La de San Javier Javier del Bac destaca, entre otras. Relación del descubrimiento del reino de la California, de Nicolás de Cardona. Origen y principio del juego de la pelota que los indios apalachinos y yustacanos han estado jugando desde su infidelidad hasta el año de 1676 de Fray Juan de Paiva. Comentemos brevemente algunas de las obras esenciales que podrían ser seleccionadas como lectura obligatoria de un curso académico sobre los primeros escritos en Norteamérica. Como obra emblemática debe encabezar esta lista de lecturas Los naufragios, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, donde se narra el desastrado fin de la expedición de Pánfilo de Narváez y los 8 años de supervivencia del narrador con sus 3 compañeros, Herrero, Dorantes y el negro marroquí Esteban de Azamor, por todo el sur de los Estados Unidos, desde la Gran Florida hasta el territorio de Arizona, para dirigirse por fin a México. Segundo, el memorial que hizo el doctor Gonzalo Solís, esto es una errata de Meraz, tipográfica, sí, Gonzalo Solís de Meraz, de todas las jornadas y sucesos del adelantado Pedro Menéndez de Avilés, su cuñado, y reconquista de la Florida y justicia que hizo en Juan Ribao y otros franceses, escrita en el 1565. Constituye una de las obras de mayor interés. Es la primera biografía escrita sobre una figura histórica de Norteamérica, don Pedro Menéndez de Avilés. Comienza la obra con el encomio de la nobleza de la familia de Pedro Menéndez, que habitaba en la casa de doña Paya, donde los reyes godos que sucedieron a don Rodrigo moraban, que por ello se llamaba Monte del Rey, el lugar donde estaba construida. Su pericia marinera juvenil es descrita por el autor como precedente de la brillante carrera que más adelante llevaría a cabo como adelantado de la Florida. La fundación de San Agustín en 1565, primera ciudad norteamericana continuamente habitada, y la primera misa dicha por el padre Lope de Mendoza y Grajales, allí hay un monumento dedicado a él, es un momento de interés para aquellos que conocemos el lugar y las tierras de nombre de Dios. El luctuoso suceso en que resultó el intento de asentamiento acometido por los hugonotes franceses de Laudonnière, de Jean Ribaut, y la venganza de Dominique de Gourges de Mont-de-Marsan quedan detalladamente narrados. Destaca Solís de Meraz las claras órdenes dadas por el rey Felipe II, la importancia estratégica para controlar el Caribe, que tenía el paso de las Bahamas, y la imposibilidad de que un grupo menor de españoles desprovistos de víveres pudiesen mantener a un grupo superior de prisioneros franceses que, de haber sido liberados, hubiesen fácilmente acabado con la población española. Sería casi imposible sustraerse a la tentación de incluir en una antología por su colorido el primer encuentro de Pedro Menéndez de Avilés con el jefe Calusa Carlos, que dominaba todo el sur de la Florida, desde un islote llamado hoy día Mount Key, en la zona de Fort Myers, en la desembocadura del río que los españoles llamaban de las Canoas, en la costa de los Caracoles.
En la ceremonia de paces con el jefe Carlos, se encontró repentinamente con que le entregaba a su hermana como esposa, a la que bautizaron con el nombre de Antonia y llevaron a Cuba, y con la que cumplió mal sus deberes matrimoniales, ya que Menéndez de Avilés era hombre casado. Como mi propia boda tuvo lugar en una isla cercana a la costa llamada Captiva, o Isla del Cautivo en sus orígenes, recuerdo con interés esta boda por sorpresa que precedió a la mía hace siglos, el Día de los Santos Inocentes, día 28 de diciembre. En este islote rodeado de manglares, donde habitaba el jefe Carlos, fue construida la primera misión de los jesuitas en la Florida y entregada al padre Rogel. Tercera obra, otra obra de gran calidad, que habría que incluir entre las lecturas, es La relación de la jornada de Cíbola, de Pedro Castañeda de Nájera. Contiene la descripción de los preparativos y ejecución de la expedición de Francisco Vázquez Coronado por Sonora, Arizona, Nuevo México y las llanuras de Kansas. Está escrita con una decidida intención literaria, aunque no sea parte de su intención histórica, y reúne en ella descripciones detalladas de las costumbres de los naturales de Cíbola y de Tíhuex, de las manadas de búfalos o cíbolos en las grandes llanuras, nunca vistas antes por los europeos. De interés antológico es la primera descripción del Gran Cañón del Colorado, o del río Tizón, que así se llamaba, sacado del informe dado por don García López de Cárdenas. Son de interés las flacas razones dadas por Francisco Vázquez Coronado para volver a México tras su caída del caballo y la división de opiniones entre los soldados sobre este punto. Libro número 4. Sorprende a muchos saber que en 1610 se escribiera en tierra norteamericana el primer poema épico, La historia de la Nueva México, de Gaspar de Villagrán, escrita en 34 cantos. Hace referencia a todas las expediciones de asentamiento iniciadas por los españoles para establecerse en Nuevo México. La primera de Francisco Vázquez Coronado, el año de 1540. La segunda de Francisco Sánchez Chamuscado y la tercera, Antonio de Espejo, en el 582. Fueron seguidas de expediciones iniciadas sin el beneplácito del rey por Gaspar Castaño de Sosa en 1590 y la consiguiente expedición de castigo de 1592 del capitán Leiva, que se excedió en sus atribuciones. Y finalmente la de Juan de Oñate, que aunque acordada en 1595, no se llevó a cabo hasta 1598. Siempre he disfrutado de los datos proporcionados por de Mendoza, que al hablar de muchos de los que iban en ella, dice fulanito, que fue a Nuevo México a buscar qué comer. De todas estas expediciones hay documentos fehacientes y relatos que constituyen parte de esa primera literatura de la que nos ocupamos. De importancia en el poema es la descripción de lo que pasó en el Peñol de Acoma, fortaleza inexpugnable del Malpaís, zona desértica al oeste de Alburquerque, de interés para conocer de qué modo vivían los soldados que participaban en estas expediciones son las páginas dedicadas a los excesivos trabajos y fatigas que padecían, aun cuando se escribiera con la intención de conseguir beneficios del emperador por los trabajos pasados. Quisiera terminar esta breve charla con una segunda anécdota de carácter personal y con una exhortación. En la década de los 90, fueron publicadas en Washington por el National Endowment for the Humanities los informes del capitán Juan Pardo y de la Bandera sobre la expedición llevada a cabo desde Santa Elena. Hoy está allí el campamento de los marines americanos en Parris Island, en Carolina del Sur, desde las montañas de Carolina del Norte. En un poblado indio por el que había pasado Hernando de Soto unos 40 años antes, dejó el capitán Juan Pardo a 30 españoles en unas casas a manera de fuerte, construidas en Joara. Arqueólogos de Carolina del Norte, de la Universidad de Tulane, de la Universidad de Oklahoma, han identificado el lugar donde se construyó, en un hermosísimo valle, atravesado por un río que habitaban los indios Catawba, que desde hace varios años realizan allí sus pesquisas arqueológicas.
Yo he tenido el gusto de poner mis lecturas en un marco real. Pocos americanos sospechan que los españoles hubiesen construido un fuerte en tan elevadas latitudes, aunque mucho más tarde se llegaría después, mucho más arriba, pues se llegó hasta Vancouver y hasta Alaska. Y en Vancouver se construyó un libro de José Mociño, sí, se construyó un fuerte, se llamaba Nootka, y José Mociño, mexicano español de esa época y gran botánico, escribió un magnífico libro que se llama Noticias de Nootka, pero mucho más tarde en el tiempo, todavía bajo la época española de exploración. En este viaje me detuve también para disfrutar de la belleza de la bahía llamada por los españoles de Santa María, por los naturales de Chesapeake, y ver la excavación arqueológica hecha en la población de Jamestown, fundada por los ingleses en 1607, de muy corta vida. Pocos allí sabían de la misión que a muy escasos kilómetros fundaron los jesuitas, españoles 40 años antes, en la que murieron el padre Segura y sus compañeros, padre Quirós, etc. Perfectamente documentada en muchos de los manuscritos a los que hemos hecho referencia. Solo se salvó un niño pequeño en esta expedición. Traigo conmigo más de 3 páginas de títulos de documentos incluidos en la colección americana del Cervantes Virtual de la Universidad de Alicante, que forma parte de esa literatura e historia preinglesa que pongo a la disposición de ustedes. En los archivos de la Real Academia de la Historia, en los manuscritos citados por Juan Bautista Muñoz, en los legados por Pedro Fernández de Pulgar a la Catedral de Palencia, este gran cronista de Indias, en las colecciones de los archivos franciscanos de México, en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, en el Archivo de Indias de Sevilla, en otros muchos archivos oficiales y catedralicios, se encuentran multitud de manuscritos aún inéditos sobre el territorio norteamericano que hay que divulgar. Esta labor contribuirá a reconstruir el rostro del pasado hispano de los Estados Unidos, desdibujado hoy día por los avatares políticos, el transcurrir del tiempo y la negligencia. Muchas gracias por su atención.